invito a abrir vuestras Biblias y vamos a leer juntos este pasaje de la Escritura. Mateo 14, 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él. Y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Hasta aquí la lectura. ¿Por qué he traído este pequeño barquito, que en verdad es una canoa? Pero me gustó una expresión que se usó en la FAMA de la semana pasada mientras compartía el pastor Héctor Escobar, y dijo: ¿en qué momento el barro se ha convertido en un diamante? ¿En qué momento el barro se ha convertido en una piedra preciosa? Somos barro, no lo olvidemos. Así que no he traído el barco de la Nina, la Pinta ni la Santa María, sino que he traído una canoa. Y este barquito somos tú y soy yo. Eres tú y yo. Porque este camino en la tierra llamado vida, en ocasiones es simbolizado en la palabra con un barco. El barco en el que nos hemos subido el día en el que nacimos y del cual bajaremos de aquí, cuando esta etapa en la tierra se terminará, para seguir en un gran barco con el Señor en toda la eternidad. Aleluya. Pero mientras tanto, el barco en esta tierra cruza ríos, cruza océanos, inclusive cataratas, enfrenta vientos, tempestades, huracanes, también atraviesa aguas en calma. Y en ocasiones nos encontramos a remar solos, en otras acompañados. Pero qué bueno que Jesús siempre está en tu barca. ¿Cuántos dicen amén? Jesús es suficiente. Teniendo a Jesús en tu vida, tienes todo lo que necesitas en este peregrinaje en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Jesús es suficiente. Vamos a decirlo todos juntos. Jesús es suficiente. Más fuerte. Jesús es suficiente. ¿Lo crees de verdad? ¿O solo lo has escuchado, pero aún no has experimentado esta gran verdad en tu vida? Porque fijaos lo que dijo Job después de ser probado por el Señor. Leemos en el libro de Job, en el capítulo 42, versículo 5, que Job, después de su prueba, termina ese proceso diciendo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Había escuchado hablar de Dios, pero en ese momento sus ojos espirituales lo habían visto obrar en su vida.
Y a través de esa prueba, Job había conocido personalmente y más de cerca a su Dios. Y de esto se trata la vida, queridos amigos, de tener vivencias con Dios, de tener experiencias que nos permiten conocer a Dios de verdad, que nos permite conocer más de cerca al Señor y poder decir, no solo escucho de Dios en la iglesia, no solo he leído su historia en la Biblia, no solo escucho historias de lo que Dios ha hecho en la vida de otros, sino que yo he conocido al Señor. Y puedo decir que Él es suficiente en mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Dice Salmo 38:8, probad y ved que el Señor es bueno. Dichoso el hombre que confía en Él. Y probar es experimentar en primera persona la bondad de Dios. Probar es ser el protagonista y no el espectador en la vida. Probar a Dios significa estar dispuestos a comprobar que Dios es bueno, que Jesús es suficiente en mi vida y descubrir que somos felices, que somos dichosos, que somos bienaventurados cuando confiamos en Él. Pero claro, para que experimentemos todo esto, a veces el Señor tiene que producir momentos de soledad en nuestra vida. Los discípulos venían de haber experimentado, si lo leemos un poquito más arriba, el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. Había sido un día duro, habían estado trabajando, habían estado sanando por las personas, orando por las personas, sanándolas. Y finalmente, después de todo el día de trabajo, les dieron de comer. Pero ahora le esperaba otro tiempo. Era un tiempo de soledad. Para Jesús iba a ser un tiempo de soledad porque leemos que se había apartado a orar con el Padre, a hablar con el Padre, y estaba solo, se apartó solo. Y para los discípulos digo que iba a ser un tiempo de soledad porque iban a estar sin su maestro por un momento. Iba a ser un tiempo en el que su fe iba a ser puesta a prueba sin su maestro a su lado. Y reflexiono una cosa, hermanos. Reflexiono que en nuestra vida cristiana vivimos tiempos de todo tipo y todos son buenos, porque de todos los tiempos aprendemos algo, ¿verdad? Si estamos al lado de Jesús, aprendemos a conocer más a Jesús. Y hay un tipo de soledad que el Señor mismo produce de forma intencional. ¿Alguien ha experimentado esta soledad en su vida? Es un tipo de soledad que el Señor produce en nuestra vida para que le busquemos más íntimamente, para que le conozcamos, para que experimentemos su bondad, su fidelidad, una parte de su carácter, un atributo de su persona, algo de lo que Dios es, y vemos su bondad y su cuidado en nuestra vida. Y sabéis, son esos momentos en los cuales parece que justo cuando lo necesitamos, nadie está a nuestro lado. Parece que son esos momentos en los cuales justo cuando yo lo necesito y necesito hablar de cómo estoy con alguien, nadie me comprende. Cuando los dolores los llevamos nosotros dentro, cuando la decisión a tomar es nuestra, o cuando perdemos algo o a alguien. Y en esos momentos cuando podemos conocer más de cerca a Dios. Si nuestro corazón se inclina y se abre ante Dios. Eso significa que cuando nos disponemos a escuchar, nos disponemos a recibir, nos disponemos a oír lo que el Señor nos quiere enseñar, porque estamos dispuestos a obedecer y a aprender del Maestro.
Y vemos que Jesús mismo ha producido ese momento, porque Jesús les mandó a los discípulos a que se fueran ellos solos a la barca para ir a la otra ribera, hemos leído, a cruzar ese mar azotado por las olas porque el viento era contrario, mientras que él iba a despedir a la multitud y luego se apartó a orar y a hablar con el Padre. Y hay veces, hermanos, ese viento contrario nos habla de estos momentos en nuestras vidas en las cuales parece que todo viene en contra. ¿Te pasa? Se rompe la lavadora, se estropea la freidora, se han roto la taza que más te gustaba, pues ha habido un problema en el trabajo, los frenos del coche te han dado un problema, has tenido una discusión con un hermano en la familia y por encima vuelves a casa y tu marido o tu mujer están con la luna torcida y hay una discusión. Y parece que todo ha venido en contra. Todo va en sentido contrario, parece que todo va mal, parece que Dios nos ha abandonado, que nos ha dejado solos en el barco, que se ha olvidado de nosotros. Sin embargo, sus ojos están puestos sobre ti. ¿Cuántos dicen amén? Sus ojos están puestos fijamente sobre ese barquito que eres tú. Él te cuida, Él te protege, Él está orando por ti todo el tiempo y tiene preparado un milagro para tu vida si aprendes a esperar, a confiar en Él, en su poder, en sus tiempos y en sus maneras de hacer las cosas. En ocasiones el Señor produce esos tiempos de soledad, de prueba, porque son necesarios para nuestro propio crecimiento personal. ¿Cuántos lo creen? ¿Sabéis por qué? Porque sin problemas no descubrimos las soluciones que Dios puede dar al problema. Y sin desafíos no habrá un avance, no habrá una superación. No habrá un crecimiento en nuestra vida si no aceptamos los desafíos de Dios y no le dejamos que nos asía por las manos y nos lleve a enfrentar ese desafío y a crecer. ¿No seríamos siempre niños espirituales? Y sabéis, reflexiono otra cosa de esta historia, que en verdad los discípulos no estaban solos en el barco. ¿A que no estaba solo Pedro en el barco? Estaban sus amigos, ¿no? Había más discípulos en ese barco. Ellos no estaban solos físicamente. Los discípulos estaban juntos entre ellos en el barco. Podemos decir que estaban acompañados en medio de ese viento, pero ninguno de los que estaba en el barco podía cambiar la situación, porque ninguno de ellos era suficiente para resolver su problema. Porque cuando la soledad es producida por el Señor, aún rodeados de gente y de gente que te quiere, de amigos, de familiares, de hermanos, la realidad es que nadie puede solucionar tu problema, nadie puede cambiar tu realidad, nadie puede cargar con tu dolor y nadie puede hacer algo y mover una pieza para que tu situación cambie. Hay una sola salida y esa salida se llama Jesús y es confiar en Él con todo tu corazón. Porque Él me dijo que me subiera a ese barco y que me fuera a la otra ribera. Él me dijo que cruzara ese mar, así que yo creo que Jesús vendrá a rescatarme en medio de ese viento contrario, porque yo he confiado en Él. Es bueno vivir juntos a otras personas, tener vivencias, aventuras, que se quedan como anécdotas para contar. ¿Te acuerdas ese día? Oye, ¿te acuerdas? No sé qué. ¿Han llamado? Esto se va a quedar en la vida. Es bueno tener esos momentos de experiencias, servir a Dios juntos, con las personas que Dios ha puesto a nuestro lado, así como los discípulos se tenían uno a ellos, pero no era suficiente. Porque aunque estaban juntos en la barca, necesitaban que Jesús se acercara a ellos y ellos
a Jesús. Así que aprendemos que nuestra dependencia viene solo de Dios. Solo el Señor es nuestra fuerza, es nuestra salvación, porque Jesús es suficiente. Amén. Y esto nos lleva, hermanos, a un segundo escaloncito en nuestra vida. Cuando aprendo que Jesús solo es suficiente, entiendo que necesito depender solo de Dios. Entendemos que para nuestra vida, para ser felices, para tener paz, para que nuestra vida cristiana tenga éxito, debemos aprender a depender solamente de Dios. Nuestra dependencia tiene que estar puesta solo en Él, porque todas las personas, sin querer, pueden fallarte. Y aunque estén a tu lado, apoyándote, nunca será suficiente su ayuda. Así que yo en esta mañana te quiero hacer una pregunta. ¿En quién están puestas tus expectativas? Porque si tu expectativa está puesta en las personas y que ellas satisfagan tu necesidad emocional, física, material, espiritual, esto producirá dos cosas. Una, frustración. Frustración en tu vida, porque siempre se quedará un vacío en tu interior que las personas no van a poder llenar. Y dos, producirá una gran presión en las personas que están a tu alrededor, porque se verán como que nunca es suficiente lo que hacen por ti, para amarte, para ayudarte, para llenarte, y se sentirán fracasadas y a la vez frustradas. Yo no sé si alguna vez has experimentado eso en tu vida. Yo me sincero con algunos en un discipulado, lo he dicho. Yo recuerdo que al principio de estar casada con mi marido, y no lo digo con vergüenza, porque yo crecí sin la figura de un padre, en un contexto machista, donde yo era un cero a la izquierda. No pasa nada si tú no estudias, no pasa nada si tú no opinas, no pasa nada, lo importante es que tus hermanos. Entonces, era totalmente distorsionada la figura del varón. Y cuando yo me casé con Serafín, Serafín para mí era mi padre, mi amigo, mi esposo, mi pastor, lo era todo. Y había una dependencia emocional tan grande que el pobre por años se sintió que nunca era suficiente lo que hacía por mí. Y el problema no estaba en él, porque él tenía y tiene defectos, como los tengo yo, pero que no encontraremos nunca ningún marido, ninguna mujer perfecto. Ni un padre o una madre perfecto, ni tus hijos serán perfectos, ni hay un amigo o una amiga que nunca te falla, ni un hermano en la iglesia que nunca te ofende como tú también lo ofenderás a él, etcétera, etcétera. Nadie podrá llenar nuestra necesidad emocional, física y espiritual y el vacío que hay en el corazón de cada persona, solo Dios, porque este vacío está hecho en la forma de Dios. Solo Dios es suficiente para ti. Y claro que necesito un padre o una madre. Claro, pero es que si mi madre no está, o si ha fallecido mi padre, o si lo tengo pero no está desarrollando su papel de una manera sana, o en la manera en la que yo lo necesito. La palabra dice que aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me mantendrá cerca. O sea, me recogerá en sus brazos y cuidará de mí. Así como un hermano, así como esos amigos que son como hermanos, así como ese cónyuge que el Señor pone a tu lado, así como ese novio, esa novia que el Señor quiere darte, y la iglesia. Pero no viene de ellos toda la ayuda que tú necesitas. Que tu expectativa en recibir aprobación no venga de nadie aquí abajo, sino de Dios. Que quien te dé valor a tu vida no sea las palabras y la opinión de los demás, sino lo que Dios dice de ti en su palabra. Que los aplausos que escuches y las alabanzas vengan del cielo y no de la tierra. ¿En quién está puesta tu expectativa hoy? Jesús es suficiente.
porque Él siempre está en tu barco. Siempre está a tu lado. Él te entiende, Él te ayuda, Él sostiene tu vida. Búscale al Señor cuando estás en problemas, cuando estás oprimido, cuando tienes dificultades. Claro que está bien buscar un consejo, claro que está bien orar con alguien, claro que está bien compartir las cargas, pero busca al Señor, busca al único que puede darte paz, que puede darte ayuda, sanidad y que está contigo. ¿Cuántos dicen amén? Jesús es la piedra angular de todo el edificio. Es el fundamento de tu vida y de la mía. Y cuando las personas a mi alrededor me fallen, me decepcionen o me dañen, como dijo el apóstol Pablo, nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron. Segunda de Timoteo 4:16. Pero ¿sabéis qué? Que Dios no se lo tome en cuenta. Porque el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza y fui librado de la boca del león. El apóstol Pablo tenía un corazón sano, no lo dijo con amargura. Ay, no necesito de nadie porque todos me han fallado. No lo ha dicho con amargura. El apóstol Pablo no le echó la culpa a otros por su soledad, porque él fue muy consciente de que lo tuvo que experimentar para comprender que en la vida es suficiente que Dios esté con nosotros, porque a su lado venceremos y seguiremos avanzando y edificando nuestra vida y su iglesia por medio de Él. Así que no ponga tu confianza en el hombre, sino en Dios. De Él solo depende tu vida, tu bienestar, tu paz, tu salud, tu valor, tu seguridad, tu pasado, tu presente, tu futuro. Porque no es que esté mal que busquemos ayuda en un hermano, porque la voluntad de Dios es que edifiquemos la iglesia, ¿verdad? ¿Sí o no? La voluntad de Dios es que edifiquemos su iglesia y eso se hace a través de los dones y de los ministerios que Jesús ha repartido en las personas. Pero la base del edificio, la piedra angular, se llama Cristo Jesús. Y esa piedra, esa base no se puede remover. Lo demás, todo lo demás se puede mover, puede cambiar de lugar, puede cambiar de importancia, puede cambiar de color, puede cambiar de forma, puede cambiar de material, puede cambiar de nombre, pero la base no se puede remover. La base sobre la cual edificamos nuestra vida cristiana y nuestro corazón tiene que ser siempre y solo Jesucristo. No puede ser removida la base. Todas las demás personas, ninguna de las demás cosas pueden tomar el lugar de esa piedra angular. De otra manera, el edificio se derrumbará. Nadie, ni tu amigo, ni tu hermano, ni tu novio, ni tu novia, ni tu esposo, ni tu esposa, ni tu hijo, tu hija, detrás de los cuales nos escondemos muchas veces para llenar el vacío emocional que hay en nuestro interior. Ni un líder, ni tu pastor o tu pastora, con lo muy majos que somos. Ni el ministerio. La base es Jesús. La base es Cristo. Él es la piedra angular de la que bebemos, sobre la cual fundamentamos nuestros principios, nuestras creencias, nuestras decisiones, nuestro diseño y el valor que Él nos da. De Él solo dependemos. Así que ama a la familia, ama a los amigos, ama a la iglesia, pero ama a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Solo así encontrarás la verdadera vida. Y solo así serás verdaderamente libre. Libre de los prejuicios, libre de los traumas,
libre de los temores, libre de las inseguridades, libre de las mentiras, libre de los complejos, libre en medio de luchas, libre de la ansiedad, libre de cadenas, libre de las falsas expectativas humanas, libre del rencor. Así que no huyas de las personas, pero tampoco no huyas de la soledad. Y sobre todo no huyas de Dios en medio de la soledad. Acude a Él. Porque por cierto, tiene algo que quiere susurrar a tu oído, que va a cambiar tu vida. Y esto de hecho nos lleva a reflexionar en el último punto de esta palabra, que es el secreto de la intimidad. ¿Puedes ir subiendo, Juan? Sí. Porque en la vida aprendemos que para conocer a Dios, para aprender a escuchar la voz de Dios, para comprender la voluntad de Dios, para encontrar nuevas fuerzas cuando estamos cansados, para crecer cuando nos vemos estancados, es necesario pasar tiempo con el Señor para escucharle en intimidad, conocerle, conocer su palabra, todos sus pensamientos hacia ti, hacia mí. Y descubrimos el secreto de la intimidad con Dios. ¿Lo habéis descubierto? ¿Habéis descubierto ese lugar, como predicaba Cristina el miércoles, en el cual entras y cuando sales tu rostro tiene otro reflejo? Tu corazón ha sido sanado y transformado. Has entrado luchando y peleando y has salido cambiado porque Dios te ha visitado o tú has visitado su presencia. Descubrimos el secreto de la intimidad con Dios, cómo el Señor se da a conocer, porque eso es lo que quiere el Señor, darse a conocer. Y vemos que Jesús siempre se apartaba a orar. Lo leemos en su vida, que se apartaba a orar todos los días, inclusive más veces a lo largo del día. Y si leemos las enseñanzas de Jesús acerca de la oración, comprendemos secretos escondidos detrás de la oración. Mateo 6:6 nos dice que tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Jesús habla de la oración como algo cotidiano, como algo normal. Cuando ores, como que la oración se convierte en algo natural, como el respirar. Parte de tu rutina diaria. Dentro del día, lo más normal es que yo encuentre un momento para apartarme a sola con mi Padre. Y cuando no oramos, nos deberíamos de sentir como que nos falta algo. Quizás una comida diaria que no hemos hecho. Y cuando Jesús enseña acerca del Padre Nuestro a sus discípulos, usa la expresión, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Jesús está diciendo, tenéis que orar de esta manera. Darnos cada día nuestro pan. Cada día le pedimos al Señor la porción de alimento que necesitamos para encontrar las fuerzas y las energías para enfrentar ese día a su lado. Y sabéis, cuando la vida de un hombre o de una mujer va deteriorándose, generalmente la culpa no es de un agente externo o de la circunstancia, sino que la causa viene de la falta de oración diaria. Hablar con Dios todos los días nos enseña a depender de Dios. Y Jesús enseñó a orar en secreto, donde nadie te ve, nadie te escucha, nada más que Dios. Ese lugar donde tú escoges para estar en esa soledad con Él. Es bueno tener tiempo de oración aquí. Es bueno orar juntos los miércoles, los domingos, orar incluso en familia, en nuestras casas. Pero es importante y necesario tener un tiempo diario de intimidad con el Señor. Porque, ¿sabéis? Hay otro motivo. Que la oración
previene el mal. Escúchame lo que quiero decir en esta mañana. Jesús dijo en el Padre Nuestro: no me metas en tentación, mas líbranos del mal. El secreto de la victoria sobre la tentación está en la oración constante. Porque no es que no vayamos a ser tentados, ni que no vayamos a vivir pruebas, porque todo hombre enfrenta la tentación. Lo hemos estado viendo hace unas semanas. Así como Cristo, como hombre, fue tentado, no solo en el desierto, porque dice que el diablo se apartó por un tiempo, pero siguió siendo tentado en otras ocasiones como hombre. Y la palabra dice que Dios no tienta a nadie. ¿Y qué fue lo que Jesús dijo? Enseñó y animó a velar y a orar, sabiendo que la carne es débil, aunque el espíritu está dispuesto. Porque necesitamos orar para fortalecer nuestro espíritu y ser así liberado del mal, liberado de la prueba. Orar es la anticipación divina al ser tentado. Porque si yo oro, si yo busco a Dios previamente, si yo busco sus fuerzas cada día, tendré más fuerzas espirituales, tendré más discernimiento espiritual, tendré más sensibilidad espiritual. Viviré una vida cada día más santificada, que de forma natural me llevará a apartarme de todo mal, a discernir el peligro, a verlo llegar, a evitar, a ignorar, a aborrecer y a resistir. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Porque algunas oraciones a que la hemos hecho demasiado tarde. A veces hemos buscado a Dios después de estar en problemas. Sin embargo, si hubiésemos estado antes con Él en el secreto, probablemente nos habríamos evitado muchos dolores por decisiones equivocadas. Jesús nos ha enseñado a orar para ser liberado de la tentación, en lugar de ser rescatado por ella después de haber sido atrapados. Por ejemplo, en el Getsemaní, Jesús enfrentó una de las crisis más grandes de su vida como hombre. Y esa noche, en su agonía, Jesús oró y volvió a orar. Y volvió a orar para vencer la tentación de no hacer la voluntad del Padre. Oró, luchó y venció. Pero a los discípulos que no le fue tan bien. Y mira que estaban en el mismo lugar que Jesús. Y van a enfrentar la misma tentación, así como en medio de la tempestad. Por eso Jesús le dijo: levantaos y orad para que no entréis en tentación. Pero en lugar de fortificar sus vidas, ¿qué hicieron? Se durmieron. Se durmieron y no aprovecharon el tiempo, probablemente porque no lo vieron necesario en ese momento. Todo estaba tranquilo. No eran conscientes de lo que les esperaba y de la posibilidad de ser tentados, porque el enemigo siempre está a nuestro alrededor. Así que, tanto en el Getsemaní como ese día, en medio de la tempestad, ellos se asustaron, gritaron, tuvieron miedo, lloriquearon, en lugar de orar, en lugar de clamar, en lugar de confiar en Dios. Y a nosotros nos pasa lo mismo, ¿verdad? ¿Sí o no? Muchas veces no oramos antes de ver el peligro porque no somos conscientes de que estamos constantemente expuestos y que estamos en lucha. Mira, es que estoy muy atacado, es que es un momento en el que estoy muy oprimido, tengo un ataque espiritual contra mi vida. Mira, que esto no es una novedad, que no te maraville ser probado. La lucha, la prueba, la oposición es parte de la vida cristiana. Significa que estás haciendo las cosas bien. Y el enemigo quiere frenarte. Así que el único consejo que puedo darte es ora. Busca la intimidad con el Señor. Porque la oración diaria nos previene de caer. Y nos libra de muchos males. Y de consecuencias, de decisiones equivocadas que podemos tomar si no buscamos a Dios. Y termino reflexionando esto.
Porque Jesús se presenta en medio de la tempestad diciendo, ¿qué dijo? Yo, no temed, yo soy. Él se presentó, yo soy. No temáis, estoy yo en el barco. Soy yo, soy Dios, soy vuestro Salvador. Soy Jesús, el Hijo de Dios. Se quería dar a conocer para que ellos le reconocieran su voz en medio de muchas voces que estaban escuchando en ese momento en el barco. Y lo que Jesús hizo, les llamó, ven, les llamó a que fuera a Él, porque Jesús no nos llama a Él solo para que hagamos cosas, nos llama a Él para que le conozcamos. Nos llama a Él para que nos acerquemos a su corazón. Nos llama a Él para que estemos con Él. Y como dijeron el miércoles por la mañana en la reunión de oración de misiones, un día en el cielo no nos preguntarán solo cuántas cosas buenas hemos hecho, sino cuánto de Cristo se ha quedado en nosotros. Cuánto ha cambiado mi semblante por estar en la intimidad con Él. De hecho, cuando los discípulos le reconocieron, le adoraron, le adoraron. Le adoraron y dijeron, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Así que en medio de cualquier circunstancia y de etapa de tu vida, recuerda, Jesús es suficiente. Él es tu confianza, Él es tu plenitud, Él es tu salvación, Él es tu sanador. Y aunque no te sanara, aunque permitiera tiempo de escasez, aunque permitiera pérdidas en tu vida, aunque permitiera situaciones difíciles, aún así lo adoraremos, aún así le serviremos, aún así seguiremos clamando a Él y poniendo toda nuestra confianza en Él, edificando nuestra vida en el único fundamento firme que es Cristo Jesús, porque Jesús es suficiente.